Hola, hoy estaré hablando con ustedes de un tema que es difícil hablar, es difícil ver, es difícil observar y lo que más ganas dan es de voltear la cara y no darse cuenta que está ahí. Eso es lo más fácil. En este caso, quiero hacer un ejercicio de que veamos, de que pongamos atención, de que veamos que está ahí, lo reconozcamos y podamos hacer algo. Ver y hablar sobre esto nos ayudará. ¿De qué quiero hablarles? De la violencia sin piedad y sin conmiseración. La realidad de nuestro tiempo es que a nivel global se ha reducido la capacidad de compasión y conmiseración pues en las sociedades, así como la tolerancia a las diferencias entre cualquier persona. Todo lo que te hace diferente se convierte en un conflicto. Ahora bien, la violencia ha sido siempre utilizada como una forma de ejercer poder, al recurrir a la fuerza para obligar a alguien a hacer la voluntad de otro. Pero aún este aspecto que parece tan lejano a los conceptos éticos, tiene niveles y niveles de uso. Porque aunque la naturaleza del poder nos dice que el poder siempre tiende a crecer y expandirse, a veces se toma con límites que le impiden su expansión. El primer límite que tiene es el mismo objeto del poder en relación a la fuerza de resistencia de sobre quien se pone el poder. Es decir, alguien puede querer imponer la fuerza sobre otro, pero ese otro tiene un nivel de resistencia. Entonces, este es el primer punto en el cual no puede expandirse el poder por sí mismo sin ningún control. Pero esta fuerza de resistencia cuenta con condiciones para hacerla eficiente o no, como es el caso del aprendizaje previo en su uso, porque una persona acostumbrada a ejercer resistencia para detener el poder de otros tendrá más habilidades cuando llegue una fuerza repentina a querer tomar control de su vida, y podrá entonces de forma natural enfrentar la violencia del poder, a diferencia de una persona que no ha tenido la necesidad de practicar la resistencia. ¿Qué pasa aquí? Que tendrá una sola oportunidad de aprender y puede fracasar en el intento. Puede tener o no tener el valor de volver a resistirse. Esto quiere decir que una población, por ejemplo, que ha tenido muchos problemas, estará más capacitada en enfrentar crisis o violencias que una sociedad que solo ha vivido en paz y no sabe cómo resistirse. Esto es una paradoja, porque se supone que entre más en paz vivamos, deberíamos de estar mayor capacitados, pero si lo pensamos, pues no. Las personas que ejercen resistencia ahora, por ejemplo, un matrimonio ejerce controles de poder y fuerzas todo el tiempo. Por ejemplo, ¿quién va a llevar a los niños? Le dice el hombre a la mujer, oye, ¿puedes hoy llevar a los niños? Y la mujer dice, es que hoy no puedo, porque voy a hacer tal cosa. Entonces, hay un poquito de poder que empuja y un poquito de poder que hace resistencia. Y cada decisión a lo largo del día está habiendo un ejercicio de poder y un ejercicio de resistencia. Pero cuando ese ejercicio de poder es muy fuerte, es cuando ya hablamos de nivel de violencia. Esta paradoja de la que les hablaba, en una vista superficial supondría que una sociedad pacífica defenderá con mayor rudeza su forma de vida ante una amenaza de violencia generalizada, pero como lo comentábamos, pues no es así. Si una persona o grupo empieza a ejercer fuerza en una comunidad, tiene, como se mencionó, el límite del mismo pueblo que se niega a aceptar dicho poder, pudiendo utilizar diversas formas de resistencia, pero se encuentra también con otro límite, que es la propia moral, los límites éticos, los valores aprendidos de quien ejerce la fuerza para hacer su voluntad sobre el otro. Y es en este punto cuando la violencia tiene rasgos de control en quien la ejerce. Por ejemplo, una madre tiene poder total sobre su bebé. De ella depende la vida en todas las formas de ese bebé. Aun cuando la naturaleza del poder de ella sobre él dicta que debe avanzar su poder, ella decide detener su capacidad de controlar su poder sobre el bebé
porque entra el amor hacia esta nueva vida, entra la ética entre el bien y el mal, entra la compasión, la conmiseración hacia su bebé. Estos elementos la frenan a controlar todo sobre la vida del bebé hasta el punto de controlar si vive o muere, por ejemplo. Entonces, estos son límites que la misma naturaleza nos da y nos provee. Entonces, si quien ejerce violencia no tiene piedad ni conmiseración por quien es recipendiario de su violencia, no habrá límites a su capacidad de dañar y destruir. Es por ello, y es de gran importancia, atender estos aspectos morales y de valores como elementos que nos ayudan en casos de violencia generalizada en algún territorio o en algún país o en alguna región. Porque cuando la violencia no tiene límites, se pierde la razón de la violencia misma. Es decir, ya no se sabe ni por qué se ejerce violencia, simplemente la violencia empieza como a cobrar vida. Y si se ejerce violencia y esa violencia no es para comer, no es para defenderte, y la idea originaria de ejercer violencia ya se difuminó, estamos una violencia por la violencia misma, que se alimenta a sí misma y crece sin límites. Esto explica cómo es que se deshumaniza una sociedad y cómo la violencia llega al punto de hacerse hasta por diversión o por placer o simplemente pues porque puedo, ¿no? Y como sociedad hay que cuidar nunca llegar a este punto de falta de límites y controles al poder. Otra forma de entender este proceso es mostrar como humillante el trato de percibir a otro como no humano. ¿Por qué? Porque esto de ver al otro como no humano es deshumanización. ¿Qué significa? Pues yo golpeo a tal persona porque, bueno, yo no, alguien golpea a una persona y dice, pues es que no vale, no tiene sentido, es como patear una pelota, ¿no? Quiere decir que ya no lo está viendo a esa persona como un ser humano, lo deshumanizó y ahora lo ve como cosa, hay una cosificación. Y entonces ya no entienden la sensibilidad del otro, ya no entienden la vulnerabilidad ni la valía del otro y por lo tanto ya eso no frena su conducta y percibe al otro, como les decía, como un objeto no humano. Entonces el límite de humillar o no humillar se difumina. Existen muchas formas de abordar este tema de deshumanización, de cosificación. Lo más importante es que intentemos una rehumanización, es decir, que las personas que ya han llegado a ver a otros como no humanos, pues mediante la formación, mediante la capacitación, mediante explicarles cómo es el entendimiento, cómo es el verdadero ser humano, puedan volver a acercarse de ese enajenamiento del dolor y que puedan ver a los demás como iguales, con respeto, con amor y con valores, para que el humano siga siendo humano y no inhumano. La piedad es un sentimiento como la compasión y la misericordia hacia alguien que sufre, y la conmiseración es sentir el dolor de alguien que sufre. Sin embargo, podemos ver que no siempre encontramos piedad en la sociedad. No vamos a encontrar a veces personas piadosas con esta excelencia ética, y es cuando hasta hay muchos videos, por ejemplo, que han visto de que golpean a alguien en la calle y nadie hace nada. Pueden dejar a alguien ahí tirado muriéndose en una esquina y las personas pasan caminando a un lado y no se dan cuenta. Esto es una violencia, y es una violencia de falta de piedad, porque no estás viendo el dolor o el sufrimiento del otro. Ahora, si regresamos al punto de alguien que está violentando, si la persona que es violenta no siente compasión por su víctima y no siente el dolor que está infligiendo en el otro, entonces la violencia está carente de nada de compasión y conmiseración. Este es un acto nada ético también y lo aleja de la humanidad, y simplemente está ejerciendo el acto de violentar. ¿Qué pasa con la víctima? Que la víctima lo que siente es miedo, teme por su existencia, teme por ver la violencia como está teniendo este incremento, y la violencia tiende a crecer.
Así que le quedan pocas reacciones a la persona. Le queda inmovilidad, no moverse, como la teoría de la no violencia, o la inacción, o la resistencia pacífica. No hay muchas reacciones para una víctima que tiene miedo. En fin, son temas que debemos reflexionar de la violencia, en qué niveles de violencia estamos viviendo, cómo está la violencia en nuestra comunidad. Y es importante no cerrar los ojos, no voltear la cara, como les decía al principio. Veamos, observemos, y si no estamos de acuerdo, hay que participar, hay que hablar, hay que opinar, hay que cambiar. Y podemos cambiar, como decía en otro audio, por lo pequeño. Cambia en tu casa, cambia en tu ámbito privado. Si ves o sabes de alguien que está teniendo este tipo de violencia, habla o denuncia, o acércate con la persona que está siendo violentada para tener este acercamiento de compasión hacia alguien. Y lo más importante es no ejercer, por mucha razón que podamos tener, violencia con ninguna persona, en ninguna forma y por ninguna razón, porque no existe justificación a la violencia. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Espero que podamos seguir reflexionando sobre estos temas. Gracias.